Dios te bendiga, iglesia. God bless you, church. Dios te bendiga más. God bless you more. Do you want to bring this down a little bit? Yeah, it's super loud. Dios te bendiga. God bless you. Es un honor para mí estar aquí en esta mañana, It's an honor for me to be here this morning, saludarte, to greet you, bendecirte to bless you, y decirte que Dios tiene más para ti. and to tell you that the Lord has more for ¿Cuántos lo you. creen? I believe it. Recibo en el nombre de Jesús. Acompáñame a la palabra Join me in the Word en Filipenses capítulo 2, in Philippians 2, versículo 13. Philippians 2:13. Tengo tres versiones, I have 3 versions. pero en inglés obviamente puede ser solo una, pero I have one. Ashley me ayuda a traducir las palabras clave. It's up to you. ¿Amén? ¿Están conmigo? Are you with me? Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice la palabra: And the Word says, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Fíjate que en la nueva versión internacional, So in the New International Version, NIV, sí, dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, óigame bien, para que se cumpla la buena voluntad. it says, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Amén. Y otra versión, la nueva traducción viviente, dice, In another translation, en NTV, NVT o whatever en inglés, puede cambiar. Dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. So, in English, will be okay. for the one bringing forth in you, He does the work for both the desire and the effort for the sake of good pleasure is God. Amén. Decimos amén a tu palabra. We say amen to your word. Le damos gracias al Señor. We give thanks to the Le Lord. pedimos, Señor amado, que tú unjas, Señor amado, esta palabra de una manera poderosa y que haga un efecto, Señor amado, una influencia en las vidas de aquellos que la han de escuchar. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: Amen. pueden sentarse. You can be seated. Fíjense que son muchas las cosas que quiero hacer. So there's a lot of things that I want to do, También son muchas las cosas que puedo hacer. and there's a lot of things that I can do, Pero no siempre se cruzan estas dos. but not always they align together. No es lo mismo querer It's not the same to want y poder. and to be able to. Voy a decirlo. Una cosa es querer hacer algo It's one thing to want to do something, y otra cosa es poder hacerlo. and another thing to be able to O do tener something, los medios, or have the ways to do it. the way to do it. Muchas veces la intención es una, A lot of times the intention is one, pero la realidad no siempre lo permite. but reality doesn't always permit it. Fíjate que Dios, So God, en su infinita soberanía, in His infinite sovereignty, es quien produce tanto el deseo is who produces the desire como la capacidad para llevar a cabo sus propósitos. and the capacity to make His purpose happen. ¿De quién son los propósitos? Whose are the purpose? Son los tuyos. Is it mine? Is it Son los de yours? Charles. Is it Charles? Son los de la pastora. Is it Pastora's purpose? ¿Cuál es el propósito? What is the purpose? ¿De dónde? ¿Quién es el dueño del propósito? Who is the author of the purpose? El propósito The purpose es la voluntad de Dios para su propósito. is the will of God for your purpose. En otras palabras, In other words, Dios no solo inspira la intención, God doesn't only inspire the intention, sino que también proporciona la fuerza y o la opción but He gives the force and the option y los medios para actuar conforme a esa and the intención. resources to conform with that intention. Esa idea implica que la voluntad y la acción humana That tells us that the action of the human, the will of the action of the human, the will of the action of the human, no son
netamente autónomas. It's not only, They don't belong to you. they don't belong to us. Ajá. No son tuyas ni te pertenecen, It's not yours and they don't belong to you. sino que están influenciadas But you're influenced y capacitadas and capacitated por la gracia y la obra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? by the grace of God. ¿Están de acuerdo hasta ahí? No. We're Parece here que no. together. Oh, Get it? oh. Dios God es quien despierta el deseo de hacer el bien. is the one that wakes up the desire to do good. Es quien da la fuerza para llevarla a cabo. He's the one that gives us the strength to get it done. Vamos a analizar esto un poquito. We're going to analyze this a little bit. ¿Qué significa? Esto significa que Dios actúa tanto en la motivación interna, This says that God works in the motivation internally. eso es el querer, That's the want. eso es lo que yo quiero, That's what I want. pero también en la acción externa. But Ese es also in the external action. el hacer, That's the do. ese es el poder hacerlo. That's the power to do ¿Amén? it. ¿Están conmigo hasta ahí? Are you with me? Y lo que hace, And what he does, y lo hace porque está actuando de acuerdo a su propia voluntad y propósito. and he does it because he's acting on his own will and his own purpose. Fíjate que en algunos casos, So in some cases, el querer no implica que se pueda, the want doesn't mean that you can. el poder no implica que se quiera, The power doesn't mean that you want. y hay veces que quiero pero no puedo, And there's sometimes I want but I can't. pero hay veces que puedo pero no quiero, But there's sometimes I can but I don't want to. y el debate entre la carne y el espíritu son 100% reales. And that battle between the spirit and the flesh is 100% real. Una forma contemporánea de decirlo en inglés sería the struggle is real. Right. ¿Están conmigo? Amén. Pablo, si me acompañan a Romanos capítulo 7, versículo 19, Paul, if you go with me to Romans 7:9, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Uy, and I was once alive. This is the wrong version. Sometimes I do what I don't want to do. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. aleluya. ¿Cuántos están por ahí entendiendo lo que dice Pablo? How many can understand what Paul is saying? Pablo sabía a fondo, Paul knew on deep inside deep inside, que la carne es débil, that the flesh is his, que la voluntad de Dios se llevaría a cabo con gran resistencia, that the will of God will go with great resistance, bajo grandes dificultades, with a lot of difficulties pero las batallas y batallas externas, and external battles, pero las internas but the internal serían monumentales. would be monumental. La batalla es en la mente, The battle in the iglesia. mind. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Go with me to Galatians 5:17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis, lo que quisierais. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So, una cosa es que, no has escuchado por ahí decir, hay veces que se dice, el espíritu está dispuesto, Sometimes you hear it say the spirit is willing, pero la carne but es the flesh débil. is weak. Tengo concretamente claro I have completely clear lo que Dios quiere de mí, what God wants from me, pero no lo hago. but I don't do it. Pablo, Paul, que es el autor de 3/4 partes del Nuevo Testamento, the author of 3/4 of the Old Testament, el misionero más contundente de todos los tiempos, the missionary of all the times, impresionantemente dice estas palabras, impressionally he says these words, aclarando que no es una batalla sencilla being clear that it's not a sincere battle. poder ir y hacer la voluntad del Señor. He can,
to be able to go and do the will of God. Es interesante It's interesting que un hombre con tanto conocimiento, that a man with so much knowledge, con una dedicación impresionante, with an impressive dedication, decía estas palabras. says these words. Si él lo dijo, If he said it, ¿qué tanto más pudiéramos nosotros resonar esas palabras? how much more can we resonate with these words? Amén. Jesús, Jesus, estando en el Getsemaní, pide a sus discípulos, Getsemaní, being in Gethsemane, asks his disciples que velaran y oraran. to pray and fast En look up, and watch. watch. To pray and watch. Para no caer en tentación, So that they don't fall in temptation. reconociendo que aunque su espíritu estaba dispuesto a quedarse despierto Recognizing that although their spirit was La carne willing es to débil awake, y their flesh was propensa a weak, dormirse. and they slept. ¿Cuántos agarran, se acuestan en la cama y dicen, voy a leer la Biblia? How many lay in the bed and grab your Bible and I'm going to read the Bible? Y 30 segundos después los ojos hacen, And 30 seconds later, se te cierran los ojos. your eyes Es are closed. impresionante. It's impressive. Ahora, pon una película de Netflix o una serie de Netflix, ves 18 capítulos. Now put a Netflix series, watch 18 series, 18 chapters. chapters of the series, Y estás ahí hasta las 4:30 de la mañana. and you're there till 4:30 in the Y morning. a las 5 te tenías que levantar para ir a trabajar. And at 5 you have to get up to go to work. Pero no, yo tengo que ver qué es lo que iba a pasar But después. now I gotta see what's happening. Pero si no miras la palabra del Señor de la misma manera que una serie de Netflix, vamos a poner, no malinterprete lo que acabo de decir. Don't get misunderstood what I'm saying. Pero si no lo ves con esa misma pasión, If you don't see the Bible with that si same no lo ves con esa passion, misma actitud, with that same con attitude, ese deseo de ver qué va a pasar with después, that desire to see ¿qué what's happening pasó con next, Sansón? what happened with Samson? Ya le quitaron el pelo, They took his se hair. quedó sin fuerza. He has no ¿Qué va a strength. pasar ahora? Él es What's el gonna happen escogido now? para He's the libertar al chosen pueblo. one. Si no tienes esa expectativa, If you don't have that oye, expectancy. metieron a los 3 tipos en el horno, ¿qué pasó? They put the 3 guys in the furnace. What ¿Qué happened? pasó, brother? Calentaron ese horno. Oh, they got that furnace nice and hot. ¿Quién es esa cuarta persona que ven? What's that for? Pero si no sigues leyendo, If you don't keep reading, no vas a you're entender. not going to understand. Tienes que tener esa, yo quiero saber qué va a pasar después. You have to have that Yo quiero saber más. to know. I want to know what's happening next. Esta expresión refleja This reflects la tensión entre la voluntad y las limitaciones humanas. the intentions of the Will and the will human and the limit limitation. of human limitations, Y la necesidad de fortalecer nuestro espíritu and the need to strengthen our spirit para superar las debilidades de la carne. to be superior to what the flesh has. Es necesario It's necessary que fortalecer nuestro espíritu to strengthen our spirit por encima de los deseos de nuestra carne. on top of the desires of the ¿Usted flesh. cree que es fácil levantarse a las 4 de la You mañana guys think it's easy to get up at 4 in the morning a orar? to pray? Aquel que diga que eso es fácil, que venga y me ayude, porque eso no es Those that fácil. say it's easy, come help me, please. Ahora a mí me dice, por fin me dan permiso para ir a pescar un sábado y a las 3 de la mañana estoy despierto con los ojos así. Y Now, me if they tell me I acosté a can go una. fish on a Saturday at 3 in the morning, my eyes are open at 1 a.m. Hay que ser real. You gotta be realistic. Tenemos que ser entendidos. We have to be in Para ir a trabajar, understanding to go to work. te Oh, levantas. my back hurts. Give me 15 more minutes. Pero para venir a la iglesia. But to come to church. Ay. Fíjense. Entonces, ¿en dónde vienen todas estas debilidades? So where does all these disabilities come from? ¿Por qué toman control de nosotros y de nuestra voluntad? Why do they take control of us and our will? Te voy a contar una historia. I'm going to tell you a little story. ¿Quién sabe quién es Saúl? Who knows who Saul? Saúl, Saul, el primer rey de the Israel. first king of Israel. Ese hombre que escogió el pueblo. The man that took the Queremos nation. un rey. We want a king. No queremos más We jueces. don't want no more judges. Y Dios en su infinita misericordia dijo,
And God in His infinite mercy said, all right, aquí está tu rey. here's your king. Bajo autoridad y poder, todos se sometían. Under His authority and power, they all submitted. Sus órdenes His orders eran respetadas y obedecidas, was respected and obeyed, correctas o incorrectas. correct or incorrect. Él era el rey. He was the king. Él dijo, Samuel no ha llegado, He said, Samuel hasn't got here. vamos a hacer los sacrificios. Let's Tú de sacrificio. do the sacrifice. Y cometió pecado, And he committed sins. era incorrecto. He was incorrect. Pero ¿quién tenía la audacity? ¿Quién tenía la audacia? But who that had de the decirle, audacity Rey, eso no te toca a ti. to say, King, we don't do that. Eso no es tu That's trabajo. not your job. Tu trabajo es de sentarte en el trono y Your mandar. job is to sit on the throne Y and liderarnos en la lead batalla. us into battle. No de hacer los sacrificios. No, Eso le no toca al sacrifice. sacerdote. That's for the soldier, The priest. the priest. Amén. Pero ¿quién tiene ese valor de decirle algo But who así? has the audacity to Él tell era el him? rey. He was the king. Tú levantabas la voz o lo tocabas y eras capaz de ser decapitado en ese momento. He raised his voice, or he touched him, or he was touched. They could be decapitated. Ahora se encontraban frente a un ejército filisteo Now he found himself in front of the Philistine army, y el gigante de Gat, and giant from Gat, Goliat, Goliath. dijo unas palabras contundentes ante el pueblo de Israel. He said a strong word in front of the people of There you Israel. go. Y en ese momento, And at that moment, no el pueblo estaba asustado, not the people were pero ellos scared, estaban destinados a ir but adelante. they were destined to go forward. Pero el rey But the king, dijo, he said, hold up. él podía, He could, pero no quería, but he didn't want to. porque tenía miedo. Because he was scared. Dice la palabra The word says, que oyendo Saúl en 1 Samuel capítulo 17 versículo 11, in 1 Samuel 17 on 11, 17:11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. when Saul and the Israelites heard this, they were terrified and deeply shaken. Ajá. Esa versión está interesante en inglés. That version is interesting in English. Cuando dice que se turbaron, When it says that they were shaken, ajá, literalmente lo que implica literally what it es says, que se interrumpió el curso normal. what it's implying is that it broke the course, the normal Se course. perdió el orden. The order was forgotten. Hubo alteración al plan. There was an alteration to the plan. Dios ya había destinado al pueblo God had already destined the people a derrotar el pueblo to filisteo. defeat the Philistines. Se los había ordenado. He had ordered it. Pero en este momento se encontraban But in this moment they found themselves turbados y con miedo. shaken and in fear. Se les había olvidado cuál era el plan. They forgot what was the Se les plan. había olvidado cuál era el curso que tenían que They llevar. forgot the course that they Se had les to go. había olvidado el orden They divino. forgot the divine order. El plan de Dios era que Israel prevaleciera sobre los filisteos. The plan of God was that the Israelites, El curso del plan de Dios se había interrumpido. the course that God had was interrupted. Ya no estaba en el orden correcto. They were not in the right order anymore. Les pregunto para que analicen. I ask you so you can No me analyze. tienen que contestar. You don't have to answer. ¿Fue el filisteo Goliat quien provocó esto? Was it the Philistine Goliath that ¿Habrá sido que el tamaño de Goliat fue la causa de la intimidación? maybe the size of Goliath was the cause of the No me intimidation? conteste. Espere. Don't answer. Solamente analice. Just analyze that. No solo el pueblo de Israel estaba siendo desafiado, Not only the people of Israel were being sino que defeated, también su autoridad y poder, but also their authority and power, identidad. their identity, su orden divino. their divine order.
Pero la verdad es que yo también tendría miedo ante un desafío de ese calibre. But the reality is, I would also have fear with a giant that Yo size. soy un hombre alto. I'm a tall man. Yo soy un hombre me considero bastante fuerte. I consider myself strong, Pero yo he visto personas but I've seen people que son todavía mucho más altas, that are still very much taller, con muchos músculos. with much more muscles. Y si vienen caminando encima de mí, And if they come walking up to me, yo digo, oh Dios mío, dame la I'm fuerza. like, oh my God, give me the strength. Porque yo no sé si yo pueda Because I don't know if I can defenderme ante este animal de gigante. defend myself with this animal, the giant. ¿Sí me entiende por dónde vengo? Do you understand where I'm coming from? Pero la verdad But the reality es que Saúl, is that Saul, aunque con un ejército que lo respaldaba, although with a army, army that was in back of him, aunque tenía el respaldo de la gente, Although porque he lo had iban a obedecer, the backup of the people, because they were going to obey him. si él daba la If orden, he gave the order, indiferentemente de las locuras que estaba diciendo Goliat, and differently from the craziness that Goliath was él saying, decía a su ejército, marchen he was adelante, saying to his army, march forward, ataque. attack. Olvídate del gigante. Forget about the giant. Iba a haber una guerra There was going to be a war, y ese era el propósito de Dios. and that was the purpose of God. Gigante o no gigante, Giant or no giant, iban a ganar la they batalla. were going to win the war, De battle. the battle. Sí, la guerra no se ganó ahí. Ahora, en contraste a esta historia, Now you find this story, encontramos a David. we find David. David siendo tan solo un pequeño pastor de ovejas. David being just a little shepherd pastor, Ajá. Sin el respeto ni siquiera de sus propios hermanos. without the respect of his own brothers, Sin el respaldo de un ejército. without the backup of an Sin army, la experiencia de un militar. without the experience of military, Sin armadura de rey. without the army, Sin la espada de metal. without the sword, Sin el escudo de protección del rey. without the shield of the king, Pero con un corazón conforme al corazón de Dios. but with a heart conformed to the heart Con of una God. convicción Amen. interna. With an internal conviction that was immense. Con una determinación absoluta. With Absolute determination. Con una certeza total de quién es el Dios de Israel. with an assurance of who was the God of Israel. Con tan solo su pobre experiencia de pastor, With only his experience of being a pastor, se levantó indignado he got up al escuchar al gigante, to hear the giant insultando los escuadrones del Dios viviente, insulting the army of the living God. Lanzó la pregunta más destacada de esta historia. La encontramos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. We find it in 1 Samuel. The most important 17:26. question of all of this, Samuel 17:26. Analice esta pregunta. Analyze this question. Voy a leer el versículo entero, pero la pregunta está al final. I'm going to ask you, but this is the question's at the end. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitara el aprobio de Israel? Porque esta es la pregunta, aquí viene la pregunta. Hizo dos preguntas, pero esta es la importante. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David asked the man standing near him, what will be done for the man who kills the Philistine and removes his disgrace from Israel? Oye, Now this is the important question that we have to listen to. Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Defy. ¿Quién es este gigante? Who is this giant? ¿Quién es tu gigante? Who is your giant? ¿Quién es ese gigante que te trae aprobio, que te inserta miedo? Who is that giant that inserts fear into you? ¿Quién es ese gigante que te intimida? Who's that giant that intimidates you?
¿quién es ese incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Who is that uncircumcised that he should defy the armies of the living ¿Tú God? sabes que tú eres parte de esos escuadrones? Do you know that you are a part of that army? Tú eres un hijo de Dios. You are a child of God. Y si tú eres un hijo de Dios, If you are a child of tú eres God, un siervo de you are a Dios. servant of Y God. por tanto está siendo delegada sobre tus hombros And for so much that is being delegated la over autoridad your shoulders, the authority de derrotar aquello que se opone a la palabra de Dios. to defeat the ones that bring up against you. ¿Quién es ese gigante? Who is that giant? ¿Será la pena? Is it the pain? Shame. Shame? Porque si es la pena, Because if it's the shame, no has entendido quién eres en you Cristo. have understood who you are in Christ. ¿Serán tus problemas? Is it your problem? Oye, porque todos tenemos problemas. We all have problems. Oye, porque Jesús mismo nos dijo, nos advirtió de la realidad del creyente. Because Jesus himself was here and Dice had que it. en el mundo tendréis aflicciones, He said, in the world you have afflictions, pero no temas, but don't fear, porque yo he vencido al mundo. because I have overcome the world. Amén. Jesús mismo nos advirtió. Jesus himself, El no saber en qué momento o dirección, not knowing where and when. Bueno, la Biblia dice, but the Bible says, ve y haz discípulos a todas las naciones. go and make disciples of all nations. Y que nos demos prisa, hurry up, porque la venida del Señor está cerca. And hurry up, because the coming of God is close. It's near, It's near. it's around the corner, es a la vuelta de la esquina. Mm-hmm. Yo sé que esto lo hemos escuchado desde el día en que Jesús fue levantado. I know that we've heard this from the day that Jesus rose from the Y van cross, 2000 y pico de años. and it's been millions of years, Over 2,000 years. over 2,000 years. Not millions. Pero But la realidad del caso es the reality of the que case is mientras cada día sigue pasando, that as every day passes, la venida del Señor se acerca cada día más. the coming of the Lord comes closer every day. Entonces, si se acerca cada día So más, as it comes closer every day, ¿por qué estamos sentados why are we sitting como si faltaran 2000 años más? like there's 2,000 years more? La diferencia entre Saúl y David era la presencia de Dios. The difference between Saul and David was the presence of God. Saúl Saul había sido desechado por Dios. was being pushed to the side by God Había sido desechado por su soberbia, for his sovereignty, por su for his desobediencia, disobedience, por su indolencia. for his Indolence. Oh. Not being obedient. Yeah. Pero David ya había sido escogido y ungido por but Dios. David was already called and anointed by God Amén. Para ser el nuevo rey de to Israel. be the new king of Israel. Dios está dispuesto, iglesia. God is willing, church. ¿Y tú? And you? ¿Quieres? Do you want? ¿Y tú? And you? ¿Puedes? Can you? Saúl podía dar la orden de atacar Saul could have given the order to attack sin importar las demandas de Goliat. without worrying about the Goliat demands. Goliath demand. Pero no quería arriesgar su reputación. But he didn't want to risk his reputation. Pues por miedo And from fear, pensaba que podía ser derrotado. he thought that he could be defeated. Porque estaba actuando en los términos de su enemigo. Because he was acting in the terms of his enemy. Estaba a punto de entrar en batalla estaba bajo la dirección de su enemigo. He was about to get into battle under the direction of his enemy. Tráiganme su mejor soldado. Bring me your best soldier. Tráiganlo, aquí estoy yo. Bring him, he's here. Bring him, I'm right here. Así decía Goliat. Venga, That's what tráiganlo. Goliath was saying. Tráigame su mejor soldado. Bring me your best soldier. En aquellos tiempos, honor And at those times, honor era importante. was important. Reputación Reputation era importante. was important. No que no sea hoy día, Not that today.
Pero hoy día, But today, incluyendo en aquel tiempo, including in that time, la presencia del Dios viviente era mucho más importante. the presence of the living God was much more Debía important. ser más importante. It should be more important. Se suponía que era más It's importante, supposed to be more important, pero no lo era en ese momento, but it wasn't in that moment porque ya Dios no estaba con Saúl. because God was already not with Saul. David David podía, could, por su propia convicción, by his own conviction, en quién estaba él. and who he was. David quería, David wanted, por su determinación a defender el honor de su Dios. for his determination to defend the honor of his God. Filipenses capítulo 2, Philippians 2, verso 13. Volvemos otra vez al principio. verse 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. David David sabía lo que tenía que hacer, knew what he had to do, aunque todavía no lo sabía. although he didn't yet know. Es una controversia para que me entiendan. It's a controversy for those who understand. Él, aunque no era el rey, He, although he wasn't the king, aunque no había sido preparado como soldado, although he wasn't prepared as a soldier, pero ya estaba siendo preparado por Dios desde antes de haber sido ungido, but he was already being prepared from God from before he was porque anointed. él le dice a Saúl, Because he tells Saul, yo defiendo mis ovejas, I'll defend my sheep. yo me enfrento al oso, I go go in front of the bear. the bear, Al león the lion. no me va a llevar mis ovejas. He's not going to take my sheep. Yo voy y rescato mis ovejas de la boca del león. I go and I rescue my sheep from the mouth of a lion. So él ya conocía So he already knew la batalla a la que se iba a enfrentar, the battle that he was going to face, a pesar de nunca había estado en un campo de batalla. although he was never on a battleground. Él sabía que tenía que trabajar con el poder de Dios. He knew that he had to work with the power of Y por eso God. le dice al filisteo, tú vienes contra mí And that's why he told the Philistine, you come against con me espada y jabalina, with the armor and pero yo sword, voy contra ti. but I go against you. No sé si entendieron. Yo no sé si I don't entendieron. know if you understood. Yo voy contra ti I go against you en el nombre in the del name Señor. of the Lord. En el nombre In del the name Señor. of the Lord. En el nombre In the del name of the Señor. Lord. Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo God wants to have a personal relationship with you and with me para hacer su voluntad con nosotros to do his will with us y a través de nosotros. and through us. Así como fue con David, That's how it was with David. será con nosotros. It will be with us. El gigante que nos espera allá afuera, iglesia, The giant that waits for us outside church ya está derrotado. is already defeated. Amen. Él está allá afuera desafiando los escuadrones del Dios viviente. He's outside defending trying to defeat. Y por año y medio And for a year and a half, lo hemos escuchado día tras día, we've heard day after day, semana tras semana, week after week, mes tras mes. month after month. Pero hoy decimos, But today we said, ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? who's this uncircumcised to provoke the The army. army of the living God? Amén. Este territorio This territory no será conquistado is not going to be conquered, escondido detrás de las puertas de la iglesia. hiding behind the church door. Es necesario It's necessary que hoy tomes tus 5 piedras, iglesia, that today you pick up your y five stones avances contra el and go gigante. against that giant. Es necesario, It's necessary. no es It's necesario not necessary. una espada de hierro, A sword, a metal
sword. a metal sword. Pero sí necesitas la espada de la palabra. But yes, you need the sword of the word. No necesitas You don't need la armadura de un rey desechado. the army of a king that's Pero to the side. sí la But yes, cobertura del Espíritu the covering of the Santo. Holy Spirit. No necesitas You ser don't, you rey, don't need to be king, pero sí necesitas ser ungido para ser rey. but yes, you need to be Porque el anointed to Señor be king. es el Rey de Reyes Because the y Lord Señor de is the King of Kings and the señores. Lord of Lords. No necesitas tener mucho We don't talento, have to have a bunch of talents, pero sí necesitas ser hijo y siervo but yes, you have to be a son and a para que servant, el Padre produzca en ti so that the Father produces in el you querer como el hacer, the want, el like to do, deseo y el the poder desire and the power para cumplir la buena voluntad del to Señor. complete the good will of God. ¿Tú sabes cuál es esa voluntad del You Señor? know what's that will of God? Y predicar este evangelio. Go and preach the gospel. Y predicar este evangelio. Go and preach this gospel. Ir y hacer discípulos, lo dijo la pastora en el Go and make comienzo. disciples. That's what the En pastor said Marcos. in the beginning. Ir y hacer discípulos. Go and make ¿Qué es? disciples. ¿Qué es hacer discípulos? What is it to make disciples? ¿Qué es ir y predicar este What is it to evangelio? go and preach this ¿Es conocer gospel? la palabra de atrás para adelante? No, tal vez no lo sea. Maybe you don't know the Es eso Bible front to poco back. que ya has It's entendido. that little that you already understand. Ponerlo en práctica en tu Put vida it into practice in y your life poder caminar and be able to walk y reflejar And a reflect Cristo en tu vida. Christ in your life. Iglesia, levántate conmigo. Church, stand up with me. Es momento de actuar. It's a moment to act. Ya hemos hablado. We've already spoken. Oye, pero ya es necesario ir Now it's necessary to go y hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. and do what God has told Ir us y to hacer do. Go discípulos. and make disciples. Ir y predicar esta palabra. Go and preach His word Levántate, iglesia, con Stand up, poder y church, autoridad. with power and authority. Porque aunque no quieras Because y aunque no puedas, because although you don't want to, Dios you que can't. está en los cielos God that's in the heavens es el que produce en is ti the one that produced el in you querer como el hacer the wants just like the doing para ir y hacer la buena voluntad del to Señor. go and do the good will of God. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus. le damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra. We give you thanks for Te this pedimos, word. Señor amado, que produzca en nosotros We ask you, Lord, to produce in tanto us el querer como el hacer. the want just like the Y en doing. esta hora, Señor amado, And at this time, Lord, declaramos we declare que todo aquel que ha escuchado esta for palabra all those that have heard this se word, levanta con poder y autoridad stand up with power and y authority va y hace lo que ya Dios ha propuesto en su and go and do what corazón, God has already put in your heart, que es ir which y is to go hacer discípulos and make disciples, y llevar este evangelio de buenas nuevas de salvación take His gospel of salvation a toda criatura. to every creation. Dios te bendiga, iglesia. Amen. God En bless el you, nombre de church. Jesús nos despedimos de las redes sociales y les pedimos que oren al Dios de la mies. We stay by to social media and we ask you to pray to the God Of the harvest. Para que envíe obreros to bring servants para ir y recoger el fruto que ya está listo. to go and pick up the fruit that's already ready. Sean todos bendecidos. Be blessed.